Primera de Corintios, capítulo 12. Ahí tenemos el principio del estudio de esta noche. En verdad, para estudiar el tema grandioso del apóstol Pablo acerca de los dones del Espíritu Santo y la misma obra del Espíritu Santo, hay que considerar 3 capítulos seguidos: el 12, el 13 y el 14 de la primera carta a los Corintios. Ahí está el tema completo. El apóstol Pablo dedica una larga porción de su carta para tratar el tema de los dones del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mismo. Vamos a considerar en esta noche el capítulo 12, para continuar, Dios mediante, el viernes que viene con el 13 y luego con el 14, un capítulo importantísimo. Pero los 3 capítulos forman una unidad y debieran estudiarse juntos, porque son una unidad. Los corintios poseían todos los dones del Espíritu, pero carecían de la doctrina del Espíritu, carecían de la unidad del Espíritu. Además, tenían un pobre concepto de lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pablo decide corregir esto. Él sabía que los corintios tenían todos los dones del Espíritu Santo: don de lenguas, don de profecía, don de interpretación, don de sanidades, don de todo. Pero carecían de una unidad espiritual y carecían de una doctrina armonizada del Espíritu Santo. Y él se propone enseñarles algo acerca del Espíritu Santo. Por eso dice en 1 Corintios 12:1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Tenían los dones, pero ignoraban acerca de los dones. Porque tener todos los dones del Espíritu Santo en la iglesia no es todavía tener una iglesia unida, una iglesia armonizada. Bien se dice que un montón de plumas no hacen un ala. Usted puede tener un montón de plumas en el bolsillo, pero eso no es un ala de ave. Para que un montón de plumas sea un ala, tiene que estar ordenadas conforme a un diseño. El diseño divino del ala de un pájaro. Asimismo, un montón de versos poéticos no hacen un poema todavía. Usted puede tener 15, 20, 50 versos poéticos, pero si no están ordenados como poema, no es un poema. Lo mismo con las notas musicales del piano, de la trompeta, de la guitarra o del órgano. Puede haber un montón de notas musicales, pero no es una melodía todavía. Ahora, cuando esas notas musicales se arreglan conforme a un diseño, entonces sí tenemos una melodía. Nos damos cuenta entonces que tener todos los dones del Espíritu no es todavía tener una iglesia unida, armonizada, trabajando como debe trabajar armónicamente. Los corintios tenían todos los dones, pero no tenían unidad. No sabían usar los dones del Espíritu Santo como debían usarlos. Y eso era la gran falla de la iglesia. Yo prefiero que nuestra iglesia de Glendale vaya avanzando despacio, pero vaya avanzando en armonía. Porque también tener un montón de soldados uniformados y con fusil no hacen un ejército. Un ejército existe cuando todos esos soldados están entrenados y saben pelear juntos, conforme a un plan, conforme a un diseño. Todo en la naturaleza existe conforme a un diseño. Estas hermosas rosas que trajeron las chicas esta noche están hechas conforme a un diseño. Esos pétalos tan bien colocados para formar lo que es una rosa no cayeron allí por casualidad. La rosa la diseñó Dios. Y las rosas existen con esa forma tan linda y ese perfume tan hermoso porque Dios lo hizo. Todo debe obedecer a un diseño. Y anotan esta frase, no se la pierdan. En el reino de Dios, en la iglesia, todo lo que no es diseño es invento humano. Todo lo que no es diseño divino es invento humano.
Pero cuando descubrimos el diseño divino y organizamos la iglesia y actuamos en la iglesia conforme al diseño divino, entonces recién hay una iglesia de Cristo, una iglesia que es su cuerpo. Un montón de órganos humanos pegados artificialmente no hacen un ser humano. Pueden hacer un Frankenstein quizá, pero no un ser humano. Un ser humano también actúa conforme a un diseño. Y si nosotros no actuamos en nuestra propia vida, en nuestro propio cuerpo, conforme al diseño divino, nos vamos a enfermar físicamente y nos vamos a enfermar mentalmente. ¿Qué es un loco, un demente? Una persona que no actúa conforme al diseño. ¿Qué es una persona enferma, que siempre está enferma? Es una persona que no está viviendo conforme al diseño de la buena salud. Nos damos cuenta entonces que todo tiene que ser diseño de Dios, designio de Dios, y que nosotros tenemos que actuar conforme al diseño, conforme al designio. Ese era el problema de la iglesia de Corinto. Tenían todos los dones, pero no tenían el diseño, no tenían el designio, no tenían el plan, no tenían el patrón. Y entonces no funcionaba la iglesia como debiera funcionar. A pesar de que tenían una membresía tremenda y los cultos eran súper emocionales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y aquí viene un versículo que me gustaría que algún hermano lo leyese en alta voz, porque se aplica perfectamente a eso que mencionó Ricardo recién de la visita del Papa a México. Lean el versículo 2, 1 Corintios 12:2. ¿Quién lo lee? Allá. ¿Veis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Cuando eran gentiles, dice Pablo, a algunos de la iglesia de Corinto, los que eran griegos y gentiles antes, se os llevaba, se os extraviaba, cuando se os llevaba a los ídolos mudos. Toda esa inmensa multitud que aclamó al Papa y está aclamando al Papa todavía en estos días, es una multitud que es arrastrada hacia ídolos mudos, hacia imágenes muertas, sin ningún valor, sin ninguna vida. Pero pobres gentes ignorantes, en tinieblas espirituales, se los arrastra y se los lleva detrás de sí. Alguien estaba diciendo que cuando el Papa llegó a México llovió en cierta región donde hacía mucho tiempo no llovía, y ya estaban diciendo, ven, Dios bendice la visita del Papa porque llovió. No sé por qué estado de México llovió bastante. Pobres gentes, las gentes católicas que son arrastradas, llevadas a los ídolos mudos, a los seres humanos, y no al Dios vivo y verdadero que tiene toda la vida y que tiene todo poder. Así que Pablo en el versículo 2 menciona la vida en la antigua religión pagana de los corintios, cuando iban a las distintas imágenes griegas a llevarles ofrendas, a llevarles sacrificios, a hacerle oraciones y rezos, a pedirles bendiciones a las distintas imágenes de los distintos ídolos griegos. Se los extraviaba, dice Pablo, se los llevaba al abismo, como ya había dicho el Señor Jesús antes. ¿Puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? ¿Puede el Papa guiar hacia el Evangelio de Cristo a la inmensa cantidad de católicos que hay en el mundo cuando él mismo no tiene el Evangelio? ¿Cuando él mismo no disfruta del Evangelio? El Papa es un ciego en cuanto a la salvación gratuita por la fe en Cristo. ¿Y cómo puede él guiar a la salvación cuando él mismo no la tiene? Pero nosotros que tenemos ya la seguridad de la salvación, podemos guiar a otros a la seguridad de la salvación. Luego Pablo dice en el versículo 3, que también es importante: os hago saber, hermanos, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En la iglesia de Corinto, como en muchísimas iglesias carismáticas y pentecostales modernas, mucha gente que habla en lenguas está diciendo barbaridades, cuando no blasfemias, cuando no insultos a Dios.
Hablan y hablan en un idioma que ellos no entienden, en un idioma que ni es idioma, no saben lo que dicen, bajo una intensa emoción hablan y hablan con la lengua trabada. Y dicen los que han escuchado y grabado esas conversaciones que cuando alguno habló en algún idioma inteligible, aún dijeron blasfemias en contra del Señor Jesucristo. En la iglesia de Corinto pasaba lo mismo y Pablo les advierte: nadie que hable por el Espíritu Santo puede llamar anatema o maldito a Jesús. Anatema es maldito. Y también como contraparte dice Pablo: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Usted puede distinguir o aprender a distinguir entre un creyente verdadero y uno que no lo es por el tono de su voz cuando pronuncia la palabra Señor. Señor Jesús, Señor Jesucristo. Así como el que viene de Argentina se distingue por su acento, y el que viene de Perú también, y el de México también se distingue por el acento, y en cuanto abre la boca uno sabe de qué país viene, así el verdadero cristiano se distingue por la manera como él habla de Jesús. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone ese dulce nombre en nuestros labios con reverencia y con amor y con sinceridad. El Espíritu Santo nos da a nosotros un lenguaje nuevo para alabar al Señor Jesucristo, para mencionar su nombre con respeto, con amor, con fe, con comunión. Así que nadie puede, hablando por el Espíritu Santo, decir cosas malas, inconvenientes del Señor Jesucristo. Y nadie puede llamar a Jesús su Señor si no es por el Espíritu Santo. Aunque use la palabra Señor, la va a usar con tono insincero, porque solamente el Espíritu Santo pone ese tono cálido, exquisito, hermoso del verdadero creyente. Hay un idioma entre los muchos idiomas del mundo, que es el idioma cristiano. Cuando hablamos del Señor Jesucristo, con amor, con respeto, con fidelidad. Hablemos en español, hablemos en inglés, hablemos en alemán, italiano, ruso, polaco, chino, japonés, camboyano, filipino, lo que fuere. Pero si hablamos un lenguaje de amor y de fe y comunión con el Señor Jesucristo, estamos hablando en el idioma cristiano. El idioma dado, más bien el tono dado por el Espíritu Santo a la voz del verdadero creyente. En los versículos 4 al 6, a ver quién lee los versículos 4 al 6 para matizar la clase. Versículos 4 al 6 de 1 Corintios 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aquí Pablo está mencionando a las tres personas de la Trinidad. Y a cada persona el apóstol Pablo le está asignando alguna tarea espiritual. Dios, el Espíritu, es el que da los dones. Los dones espirituales solo puede darlos el Espíritu Santo. Esa es la misión del Espíritu Santo, repartir dones espirituales entre los creyentes, repartir virtudes o poderes espirituales en los creyentes cristianos para que los creyentes cristianos hagamos la obra de Dios. El Espíritu Santo tiene su maleta cargada de dones espirituales. Debemos pedir que nos dé dones a cada uno de nosotros, pero siempre, siempre en armonía, Sería lindo que todos nosotros fuéramos cantantes y cada uno tuviera aquí una voz. Pero aún el mejor coro con los mejores cantantes necesita un director que los armonice a todos, porque si cada uno canta como se le ocurre cantar, por buena voz que tuviere no sale un coro. Un coro también obedece a un diseño, ¿se dan cuenta? Y cuando un coro o un conjunto musical canta conforme al diseño, canta bien. Y si no canta conforme al diseño, aunque sean grandes voces, voces de primera, cantan mal. Siempre, siempre vamos a ver que hay que seguir un diseño en la vida para hacer las cosas bien.
Sería bueno que todos nosotros tuviéramos algún don del Espíritu Santo, pero todos esos dones deberían trabajar en armonía, en conjunto, para que haya verdadera bendición en la iglesia, porque si no, lo que habría sería desorden, y el desorden no es divino, el desorden es diabólico, no divino. El que da los ministerios es el Señor Jesucristo. Por otras partes de las epístolas de Pablo vemos que Jesús es el que da apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros. El Señor Jesucristo es el que da los ministerios en la iglesia. Y nuestros jóvenes tienen que empezar a pedir: ¿qué ministerio, Señor, quieres que yo tenga en la iglesia, en la obra, para contribuir al adelanto del reino de Dios? Deben pedir los jóvenes ministerios. Y Dios es el que da las operaciones, es el que obra las operaciones, las obras de poder. Dios es el que da el poder para realizar los milagros. Así que Pablo usa las tres personas de la Trinidad en este pasaje notable. El Espíritu es el que da los dones, los ministerios los da el Señor mismo, y las operaciones o milagros las obra Dios. Y luego en los versículos 7 al 10 Pablo da la lista de los dones espirituales. Y como este es un pasaje muy importante, voy a pedir que algún hermano los lea. Lea los versículos 7 al 10 y subrayen en sus Biblias este pasaje. Aquí están los dones del Espíritu Santo. ¿Quién quiere leer este pasaje? 1 Corintios 12, del 7 al 10. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Aquí están los dones del Espíritu Santo. En la carta a los Romanos, capítulo 12, Pablo menciona otra lista de dones del Espíritu Santo, pero vamos a quedarnos aquí en 1 Corintios 12. Vamos a ver por orden cuáles son estos dones del Espíritu Santo que se supone debieran existir ya en nuestra iglesia. Número 1, el don número 1, palabra de sabiduría. La sabiduría es el arte de vivir bien. Los griegos buscaban la sabiduría para vivir bien en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y eso es la sabiduría. En la Biblia también sabiduría es el arte de vivir. Es posible tener muchos dones del Espíritu Santo y no haber aprendido a vivir todavía. Y hay mucha gente que no ha aprendido a vivir. Tienen 30 años, 40 años, 50, 60 y todavía no han aprendido el secreto de la vida. Por eso andan a tropezones y andan en vicios. No han aprendido a vivir todavía. Creen que saben vivir, pero no han aprendido la ciencia de la verdadera vida, que es armonía con Dios y bendiciones físicas, económicas, morales y espirituales. Y el primer don es el don de la sabiduría. Los corintios tenían todos los dones, pero carecían de la sabiduría para saber aplicar los dones. Y la Biblia dice que aún los jóvenes pueden ser sabios. Y si no, lean todos los jóvenes esta misma noche el capítulo 8 de Proverbios y van a ver cómo la sabiduría está clamando a los jóvenes para que los jóvenes se armen de sabiduría para aprender a vivir bien. Aprender a llevarse bien con el papá, con la mamá, con el hermano, la hermana, el amigo, la amiga, los parientes, los compañeros de colegio, el novio, la novia. Esa es sabiduría. ¿De qué vale tener dones de lengua si uno no tiene sabiduría para aplicar el don de lenguas? Sabiduría es el primer don. Sabiduría ante todo, dice el libro de Proverbios. Adquiere sabiduría. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría clama en las plazas, da su voz en las calles. A los jóvenes dice: venid,
y aprender sabiduría. Así que la sabiduría no es para los viejos únicamente, es para los jóvenes también. Aprender a vivir, aprender a sacar partido de la fuerza física que uno tiene, de la fuerza psíquica que uno tiene. Eso es sabiduría. Y aquí en la iglesia, sabiduría es saber usar los dones del Espíritu Santo para provecho personal de cada creyente y para provecho general de toda la iglesia. Los corintios tenían dones, todos los dones, menos el principal, el de la sabiduría. ¿De qué les servían los demás dones? Solamente para caos y confusión. Segundo don, palabra de ciencia. Se entiende ciencia bíblica, ciencia de la palabra de Dios. La Biblia es un libro científico. No es un libro de ciencia, pero es un libro científico porque está perfectamente hecha. Y la Biblia puede ser estudiada a fondo y profundamente. Su trama, su urdimbre, su esencia. La Biblia es un libro enteramente inteligente, es un libro racional. La Biblia no es una colección de historias desencontradas. La Biblia sigue también un designio, un plan divino. Está hecha científicamente en ese sentido. Y los jóvenes que están estudiando ciencias en los colegios deberían pedir al Señor palabra de ciencia para entender la Biblia y saber enseñar la Biblia y explicar la Biblia a otros, porque les repito, la Biblia es un libro inteligente, es un libro racional. No es una colección de fábulas sin sentido, sin ton ni son. La Biblia también está hecha conforme a un diseño. Y tenemos que aprender a manejar la Biblia. Por eso cantamos el corito: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o traza bien la palabra de verdad. Así que es un don entender la Biblia. Y yo les recomiendo, jóvenes, pidan a Dios ese don de entender la Biblia. Son muchachos y chicas muy inteligentes ustedes. Están estudiando en los colegios, tienen capacidad mental, tienen la misma cantidad de células cerebrales que cualquier otro. Pídanle al Señor palabra de ciencia, que les dé palabra de ciencia bíblica, se entiende. Y de paso les va a dar palabra de la otra ciencia para que progresen en sus estudios. Tercer don, fe. No fe precisamente para ser salvo, porque esa fe es una fe muy tranquila que la da Dios. Dios nos da la fe para que aceptemos a Jesucristo, sino fe como una actitud de vida, fe para triunfar en la vida, fe para vencer las tentaciones, fe para sobreponernos a las pruebas, calamidades y sinsabores que la vida trae, fe para realizar cosas. Y aquí en nuestra iglesia de Glendale necesitamos fe para tener un nuevo local. El nuevo local no nos va a venir calentando bancos aquí o durmiendo la siesta. Vamos a tener que pedirle fe al Señor para luego pedirle al Señor con fe que nos dé un local más grande y más barato. Y que también al celebrar la próxima campaña evangelística, en el mes que viene, con el hermano Rodolfo García, pidámosle fe al Señor para que veamos todavía más gente convertida. Y luego esa gente ingresar a la iglesia. Para eso se necesita el don de la fe. Fe que obra cosas. En nuestra propia vida personal necesitamos fe. Fe para obtener un mejor empleo. Fe para progresar en los estudios. Fe para ser sanos. Y el Espíritu Santo está dispuesto a darnos esa fe. Una fe dinámica, una fe agresiva, una fe viva. La fe que nos trae la salvación es una fe pasiva, pero la fe que obra cosas, que realiza cosas, que saca cosas de la nada y las trae a la realidad, es una fe dinámica, potente, y es la fe que da el Espíritu Santo como un don, cuando la iglesia se lo pide, cuando nosotros se lo pedimos. Muchas veces pedimos muchas cosas, pero no pedimos fe. Los discípulos le dijeron a Jesús un día: aumentanos la fe.
Y ese es el don de la fe. Fe para ver señales y prodigios y portentos y milagros en medio de nosotros. Luego vienen los dones de sanidades, que es el don de orar por un enfermo y verlo sanarse. La iglesia tiene ese derecho de orar por un enfermo. Y el mandamiento en la carta de Santiago es: si alguno está enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo. El Espíritu Santo aumenta la fe para que oremos por un enfermo y el enfermo se sane, El enfermo se sane. Y el que está tentado, deje de ser tentado. Y el que está débil, se fortalezca en la fe. Y el que está vacilante, afirme sus pasos. Son dones del Espíritu Santo a la iglesia, para que la iglesia tenga vida espiritual, para que la iglesia tenga fuerza, para que la iglesia sea iglesia, para que la iglesia sea ejército de Cristo. Ese es el don de la sanidad. Está también los dones de hacer milagros. Eran corrientes en aquel tiempo, en los tiempos de Pablo, no tanto hoy los milagros. Sin embargo, el tiempo de los milagros no ha pasado, Hasta que Cristo venga de nuevo y establezca su reino eterno, su reino milagroso, la era de los milagros no habrá pasado. Si no vemos más milagros en nuestra vida personal y en nuestra iglesia, eso porque no tenemos fe o porque no pedimos lo suficiente. Pero hay milagros. Y tenemos que ver milagros. Conseguir un local más grande para 500 personas y llenarlo va a ser un milagro. ¿Tenemos ánimo para pedir ese milagro? ¿O nos da miedo? ¿Ven que hay que pedirle fe al Señor? Visión para ver grandes cosas y que esas grandes cosas se realicen. Ese es el don de los milagros. El sexto don es el don de la profecía, o sea, el don de interpretar la voluntad de Dios y de paso predecir el futuro. Actualmente el don de profecía es el don de entender la voluntad de Dios, entender la palabra de Dios, entender lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Cuando tenemos este don de la profecía y entendemos lo que Dios nos dice, no hay tanta vacilación ni tanta confusión. Las oficinas pastorales están llenas de creyentes que vienen a hablar con el pastor y le dicen: pastor, no sé qué me pasa, no sé dónde ir, no sé qué pensar, estoy confuso. La palabra más común que se ve en todos los consultorios de los psiquiatras y en todas las oficinas de los pastores en este país es: estoy confuso. ¿Por qué está confusa la gente? Porque no tiene profecía, porque no entiende la Biblia y no entiende el sentido de la vida. Por eso están frustrados y por eso están desorientados, están confusos. Pero cuando uno sabe bien lo que Dios quiere, no está confuso nunca y camina seguramente por la vida. Otros dicen: yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Ese es otro problema que se ventila mucho. Yo no sé lo que Dios quiere de mí, yo no sé cuál es la voluntad del Señor. Bueno, aquí está el don de la profecía para entender la voluntad del Señor. Pídanlo y van a entender no solamente la Biblia, sino la voluntad de Dios para la vida de ustedes. El número 7 es el discernimiento de espíritus, muy necesario por los espíritus falsos que hay. Hay mucho espíritu engañador en el mundo, mucha doctrina falsa, mucha enseñanza turbia. El mundo está lleno de sectas y de religiones y de cultos y de filosofías disparatadas. Cada día nace una nueva. Y nosotros los cristianos bíblicos necesitamos discernimiento de espíritus para saber quién es engañador y quién no es. El don de lenguas extrañas, que es el poder de hablar otro idioma. Idioma, no esa cosa rara que hablan algunas personas en algunas iglesias.
Es el poder de hablar en inglés sin haberlo aprendido, o alemán, o chino, ruso, hebreo, latín, polaco. Es el poder, el don de hablar un idioma cuando uno no lo ha aprendido. Era muy común en los tiempos del apóstol Pablo, pero ese don de idiomas ya pasó de moda. Ahora, si quiere aprender idiomas, vaya a una escuela de idiomas y va a aprender. Estaba leyendo, más bien estaba traduciendo un vídeo de la Alianza Cristiana y Misionera, que lo podemos pasar aquí en la iglesia, pero cuando lo graben en el español allá en Puerto Rico. Yo estoy haciendo una traducción, la vamos a mandar a Puerto Rico. En Puerto Rico van a hacer la grabación en español y luego vamos a traer ese vídeo aquí sobre la obra general de la Alianza Cristiana y Misionera en todo el mundo. Bien, una parte de ese vídeo habla de Burkina Faso, un país de África que antes se llamaba Alto Volta y ahora se llama Burkina Faso. Es uno de los países más pobres del mundo, donde casi no hay idioma escrito. La gente habla varios dialectos, pero no hay idioma escrito. Y los misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera que van a Burkina Faso tienen que romperse la cabeza tratando de entender a la gente cuando no escriben lo que ellos hablan. Y como hay 15 o 20 dialectos, un misionero que trabaja en Burkina Faso tiene que ser experto en 15 o 20 dialectos de una lengua bárbara, que yo no sé cómo la lengua occidental puede pronunciar esas palabras. Pero los misioneros se afanan y después de un curso de 7 meses pueden entenderse con la gente y hablar el idioma de Burkina Faso, uno de los varios dialectos que hay en Burkina Faso. Esos misioneros no están pidiendo el don de lenguas, ellos están poniendo su cabeza para aprender el idioma. Y el Señor los está bendiciendo y en 7 meses hablan más o menos para darse a entender. Un maestro que enseña el idioma de Burkina Faso le dijo a los misioneros: aprender un nuevo idioma es 5% de talento y 95% de sudor. Así que los que quieran aprender inglés, recuerden eso. Aprender el inglés es lo mismo: 5% de habilidad y 95% de esfuerzo. Y entonces uno adquiere un idioma. En aquellos tiempos del apóstol Pablo, a veces se dio el don de un idioma nuevo sin haberlo aprendido. Ahora no es necesario. ¿Quiere aprender un idioma para servir al Señor? Vaya a una escuela de idiomas, que hay muchas. Allá en África, la Alianza Cristiana y Misionera y los Bautistas del Sur tienen una gran escuela de idiomas africanos para todos los misioneros que van a trabajar en África, en distintos países con distintos idiomas. Y hay cursos de 7 meses, de 1 año, de 2 años, para que aprendan cabalmente el idioma de la gente a los cuales le van a predicar el Evangelio. Y el Señor bendice ese esfuerzo y a la larga los misioneros y misioneras salen hablando el idioma de la gente para poder comunicarles el Evangelio de Jesucristo. Y hay un misionero de la Alianza en África que ha dedicado su vida entera a ponerle escritura a los idiomas africanos. Y después de ponerles escritura, porque los africanos hablan pero no lo escriben, nosotros al español o al inglés lo hablamos y lo escribimos. Los africanos no, hablan pero no tienen alfabeto, no tienen escritura. Bueno, este misionero llamado Richard Phillips ha dedicado su vida entera a ponerle alfabeto y palabras a los idiomas que habla la gente y luego traducir la Biblia a esos idiomas. Pero él ora todos los días para que el Señor le dé don de entender los idiomas, de hablar los idiomas y de traducir la Biblia a los idiomas. El don número 9 es la interpretación de las lenguas. Poder interpretar una lengua. Parece que en los tiempos de los Corintios, en los tiempos del apóstol Pablo, en los cultos de repente uno se levantaba y hablaba un idioma que no conocía. Se suponía que había otro en el mismo culto que entendía lo que hablaba este fulano y traducía a la iglesia lo que él había hablado. Eso pasa a veces cuando viene aquí un misionero anglo que no habla español y nos habla en inglés y Ricardo lo traduce, como el último misionero que vino. Uno que habla 2 idiomas puede traducir de un idioma al otro mientras uno habla.
Los misioneros hablan en inglés y alguno que sabe inglés y español puede traducir al español. En los tiempos de Corinto era un don milagroso, ahora ya no es necesario. Yo tengo para mí, sin dogmatizar sobre esto, que el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas han pasado ya a la historia porque no son necesarios ahora. Pero en aquel tiempo existían y así los consideramos. Más adelante el apóstol Pablo, en el verso 11, dice algo importantísimo. ¿Quién quiere leer el versículo 11? El versículo 11, 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas hace uno con el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. Es el Espíritu Santo que preside la iglesia quien da los dones espirituales como Él quiere, no como yo quiero. A mí me gustaría repartir dones. A Antonio sabiduría, a Carmen lenguas, allá Jorge interpretación de lenguas, a Ricardo fe, a este otro don. A mí me gustaría repartir así como quien reparte caramelos, pero yo no lo puedo hacer ni lo debo hacer. Es el Espíritu Santo el que reparte los dones, ¿eh? Es Él el Señor de la iglesia, no yo. Yo puedo enseñar, pero nada más. Es el Espíritu Santo que reparte como el Espíritu quiere los dones del Espíritu. Hay algunos que a toda fuerza quieren el don de lenguas y se esfuerzan y lloran y patalean y saltan y se afligen y ayunan y pasan vez tras vez al altar buscando lenguas y no saben lo que la Biblia dice, que los dones los da el Espíritu Santo como quiere Él, no como quiere la gente o el pastor. Está claro, ¿verdad? El Espíritu Santo da los dones como el Espíritu quiere, porque sabe más que nosotros. Luego en los versículos 12 hasta el verso 27, el apóstol Pablo está usando la figura del cuerpo humano para hablar de la iglesia. El cuerpo humano es también un diseño maravilloso de Dios. Todos los órganos del cuerpo funcionan mancomunadamente con un solo propósito: mantener la vida física. Todos nuestros órganos, todos nuestros sistemas, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema nervioso, sistema del gran simpático, todas nuestras células, todos nuestros genes, nuestras hormonas, todas nuestras glándulas, todos nuestros huesos y nervios, todo funcionan mancomunadamente para mantener una sola cosa, la vida. Y ningún órgano del cuerpo tiene que rebelarse contra los otros cuerpos. Ahora se está poniendo de moda una nueva enfermedad, aunque es muy vieja, pero ahora está proliferando, no se sabe por qué. Es el lupus exantemático, una enfermedad rarísima para la cual no hay cura. Es una enfermedad en que el cuerpo empieza a formar anticuerpos contra el cuerpo mismo. En otras palabras, el cuerpo se come a sí mismo y se forman llagas interiores desde la garganta hacia abajo y la persona sufre terriblemente. No es una enfermedad necesariamente mortal, pero sí es penosísima. Es una rareza y los científicos, los médicos no se explican por qué ocurre el lupus. Le llaman lupus, que en latín significa lobo, porque aparecen manchas en el cuerpo como si fuera la cabeza de un lobo. La persona enferma de lupus es una persona alérgica a sí mismo. Qué raro, ¿eh? Qué rarísimo que es eso. Uno puede ser alérgico a la naranja, alérgico a las flores, alérgico al limón, alérgico a cualquier cosa, al polvo. Pero que uno sea alérgico a sí mismo es lo más extraño que hay. Por eso no hay solución todavía en la ciencia para el lupus. Qué raro eso, que el cuerpo se combata a sí mismo. Qué raro también que en una iglesia, la iglesia se combata a sí mismo, unos a otros los hermanos se pelean, olvidando que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo, como el cuerpo humano, tiene que funcionar armónicamente. Qué triste es cuando en una familia se produce la disensión, la discordia, la pelea, y unos a otros los miembros de la familia se detestan.
Son alérgicos los unos a los otros, no se pueden soportar. Qué triste. Bueno, Pablo dice que la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo debe funcionar armónicamente. Vamos a leer, para finalizar esta plática, los versículos 28 al 31. 28 al 31. ¿Alguien quiere leer este último pasaje? 1 Corintios 12, 28 al 31. Si no, lo leo yo. 1 Corintios 12, 28 al 31. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Otra vez el apóstol Pablo pone el don de lenguas al final, en la cola, en el fondo. ¿Son todos apóstoles? La respuesta obvia es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? Tampoco. ¿Hacen todos milagros? Ni pensarlo. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Qué va? ¿Hablan todos lenguas? De ninguna manera. ¿Interpretan todos? Tampoco. Y Pablo redondea su pensamiento y dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hay un don que es el más grande de todos y más excelente que todos los otros dones juntos. Es el don del amor. Pero el don del amor, y el capítulo 13 de 1 Corintios será el tema, Dios mediante, del viernes que viene. El viernes que viene vamos a analizar aquí el himno del amor, 1 Corintios capítulo 13. Que el Señor los bendiga y será entonces hasta la próxima.